situación. Ya nos acompaña el investigador de la Universidad Católica, Pablo Cabrera. ¿Cómo está, Pablo? ¿Cómo estás? Encantado. A ver, tenemos muchos temas sobre los cuales profundizar. Mencionábamos recién los efectos económicos que ha tenido el coronavirus. ¿Estamos ante una situación que no tiene precedentes o lo podemos comparar con otras cosas que han pasado antes? La crisis del 2008, la crisis de los años 30. ¿Tiene parangón o es algo que no habíamos visto hasta ahora? Bueno, estamos en una catástrofe mundial. Yo creo que es una emergencia biosocial con repercusiones en todo, económicas, sociales, políticas, sanitarias. Y sí tiene parangón en términos de... Pero el parangón me gustaría mirarlo por el lado positivo, porque el parangón en cuanto a una catástrofe sanitaria, podemos remontarnos a los inicios del 900 en España, cuando murieron 30 millones de personas. Después, en la Segunda Guerra Mundial. Hoy día, si bien es cierto, es una catástrofe mundial, no ha muerto tanta gente, por suerte, hasta ahora. Pero existe pánico, existe preocupación a nivel universal y pareciera ser que los países van en camino a la recesión, lo cual ha significado que adopten los gobiernos medidas draconianas con el objeto de poder salir, que afectan bastante a la población, y no solo la tienen confinada combatiendo el virus, sino que también la tienen confinada y con mucho pánico con respecto a su bolsillo, ¿no? A cómo van a vivir, cómo van a pagar sus hipotecas, qué van a recibir a fin de mes, cómo van a hacer los permisos de médicos, que normalmente no se paga el full de lo que ganan el salario. Entonces se suma a eso una preocupación muy grande y también el cuidado de la familia, de los niños, la contaminación. Creo que esto ha traído consigo una situación como de guerra, diría yo, pero una guerra mucho más peligrosa porque es una guerra de un virus infeccioso que no ha tenido en eso parangón, porque es un virus que se transmite por el aire y también por las personas. La última pandemia que hubo fue la del ébola, que fue muy importante en el África, pero que afectó a un sector específico y era un virus que no se transmitía por contacto entre las personas. Entonces, creo que en ese sentido es algo inédito. Y obviamente las reminiscencias, siempre los recuerdos de estas cosas, aumentan el pánico. Entonces yo creo que hay que ponerlo en sus contextos. Yo lo miraría de un tono positivo. Es cierto que hay países que están sufriendo y las poblaciones que están sufriendo, pero también vemos a una población muy comprometida solidariamente por salir adelante, por parar la pandemia, por seguir normas que las da la Organización Mundial de la Salud, lo que hace también, dicho sea, darle algún valor a lo que es el valor de los organismos internacionales y de la cooperación internacional, que estaba muy venida a menos hasta hace poquitos meses atrás. Sí, es importante ese punto, pero también uno de los aspectos que se ha mencionado de esta crisis tiene que ver con que al mismo tiempo ha expuesto las vulnerabilidades del mundo globalizado e interconectado en el que hemos vivido durante todos estos años. ¿Podría haber algún cambio en la globalización como lo hemos entendido hasta ahora? Bueno, ya se habla, obviamente. Los académicos, los observadores ya están lanzando sus teorías y algunos políticos, obviamente. A lo mejor esto estamos es una área nueva de la biopolítica o del biopoder, que cómo nos repercute las conductas y la vida de las personas en este tipo de situaciones. Y obviamente que a la pregunta que me hace, a mí me llama mucho la atención también el hecho que a mayor desarrollo, mayor vulnerabilidad en el caso de las personas. Y yo creo que esto mucho tiene que ver también con el adelanto de la tecnología, con el conocimiento, la sofisticación de la vida y también sanitaria, que aquí entra una de las primeras contradicciones. La primera contradicción es que a mayor desarrollo hay más vulnerabilidad de las personas, son menos resistentes a las pestes, a las enfermedades. Quizás que tiene algo que ver con la alimentación. Tiene algo que ver con la alimentación, porque incluso yo soy de una generación donde no existían mucho que tuviéramos una cantidad de estornudos porque nos molestaba el polen de las plantas, ¿no?
Yo creo que hoy día hay mayor sofisticación, la gente tiene muchos más problemas de ese tipo, come de una manera distinta a lo que se comía antes y eso va bajando las defensas. A veces exageran en las medicinas, toman muchos antibióticos y eso significa que va perdiendo la capacidad. Esa por una parte, una contradicción entre la globalización económica, los adelantos de la tecnología y la mayor vulnerabilidad de las personas, que debería ser al revés. Y también con los sistemas sanitarios bastante febles, porque quizás el hombre estaba creando a su Dios, a su imagen y semejanza, a su libertad, un exceso de libertad, ¿no? Y no al revés como era antes, y no sabía que podía ser inmune, que podía ser objeto de una pandemia o que lo podría atacar una pandemia. Por el otro lado, el tema de la globalización, y la globalización económica, política, obviamente que este es un hecho importante, porque algunos ya hablan del fin de la globalización, a algunos les gustaría. Por ejemplo, aquí hay teorías, por ejemplo, en Estados Unidos, el America First, obviamente que tenía un sustrato de esa naturaleza. Sí, ese es un punto que es interesante y que me interesa profundizar, porque esto también ha ido de la mano, lo hemos visto en la Unión Europea, con medidas como el cierre de fronteras, también las restricciones a los viajes. ¿Cuánto fortalece lo que está pasando actualmente a la agenda nacionalista que tienen distintos gobiernos a lo largo del mundo? Bueno, favorece a la cooperación. Mire, lo único que favorece esa agenda nacionalista y autoritaria es que pueden estar más habituados a controlar personas y a movimientos de regulaciones específicas. Pero yo creo que lo otro es al contrario. Yo creo que aquí queda claro de que tenemos que vivir en una cooperación importante y hay una interrelación entre la salud y la economía. ¿Y no faltó cooperación tal vez desde el inicio, sobre todo en la Unión Europea, con algunas restricciones que hubo al comienzo, sobre todo a la exportación de material médico a Italia en un momento que lo estaban necesitando, después tuvieron que echar pie atrás? ¿No faltó tal vez más solidaridad o cooperación en cuanto se desató esta crisis? ¿No hubo una reacción tardía? Bueno, usted puso tres conceptos. El primer concepto, prevención; el segundo, cooperación; y el tercero, solidaridad. Yo creo que son tres conceptos que obviamente se insertan muy bien en esta pandemia y en esta catástrofe que estamos viviendo. La solidaridad se tendería a aumentar. Yo creo que había bajado los niveles de solidaridad. Hoy día, a los ojos y la acción de la pandemia, somos todos iguales. Y yo creo que ha nacido un sentimiento de solidaridad. Basta ver lo que ha sucedido en Italia, como las personas cantan a través de los edificios, de los barrios, con el objeto de darse ánimo, ¿no es cierto? Creo también que se ha afectado la vida de la entretención de las personas y han tenido que buscar innovación por cómo poder hacer una vida familiar más plena, una conversación más agradable, evitar los roces tanto de amor como de discordia. Yo creo que eso es una reflexión importante con respecto a la solidaridad. Con respecto a la prevención. Con respecto a la prevención hay mucho material al respecto. Incluso yo que trabajé por muchos años en la diplomacia, obviamente que nosotros pasamos de una época muy importante, que es con el inicio de la globalización, a hablar de la diplomacia preventiva. Es como nosotros, a partir de las incertidumbres, podíamos entregar certidumbres con el objeto de que no se repitieran hechos de esta naturaleza. Ayer yo estuve leyendo y estuve viendo un video de Bill Gates, que el año 2015 hizo en una clase TED, hizo una exposición sobre el ébola. Y los 5 puntos que remata en un TED de 10 minutos, 12 minutos, los 5 puntos, el año 2015 él llamaba a la comunidad internacional a preocuparse de esta situación. A preocuparse de tener más médicos, de tener una capacidad disuasiva frente a un virus, a una pandemia. Hablaba de pandemia y de virus infeccioso, porque se refería al ébola y cómo se trató el ébola. ¿Cómo podía venir equiparable con un desastre nuclear? Podía venir una devastación de una naturaleza tal que podía ser biológica y de microorganismos. Entonces, lo que pasa es que las tradiciones en un mundo global es muy difícil, es muy difícil que te pregunten algo. Tú sabes algo, estuviste allá, supiste esto. Ese es el mundo de hoy día. A lo mejor esto
va a ser un punto de inflexión para que cambie esto. Pablo, y en materia de prevención y solidaridad y en el manejo general que se ha hecho de esta crisis, ¿qué liderazgo a nivel mundial de los actuales líderes mundiales destacaría? ¿Hay alguien que pueda salir fortalecido de esto? ¿Quién podría salir perjudicado? Bueno, por eso yo hablaba que podía ser una rama de la biopolítica, ¿no? Porque la política entra aquí también. Y aquí hay países que están en una carrera obviamente electoral y van a buscar réditos políticos con esto. Por otro lado, obviamente que se trata de buscar el paciente cero. Y creo que esa es ojalá no sigamos con esa de buscar el paciente cero, va a ver de dónde nació el microorganismo, el virus infeccioso, y busquemos la solución más bien. Entonces, creo que sí, que pueden haber líderes, pero dependiendo, es muy rápido decirlo, porque esto se puede caer de un día para otro, porque obviamente que se ve que se está trabajando en esto. Yo veo países comprometidos en esto, yo veo sociedades comprometidas en esto, veo decisiones económico-comerciales importantes que le duelen a la población, que le duelen obviamente a los gobiernos, pero seguramente han ahorrado como para enfrentar una guerra con disuasión militar. Hoy día va a ser un tema de reflexión para enfrentar una pandemia con disuasión sanitaria. Y yo creo que por ahí podría responder a tu pregunta, que quiénes podrían liderar. Yo creo que en la ébola los Médicos Sin Fronteras fueron esenciales. Obviamente. ¿Y en este caso? En este caso... Por ejemplo, el rol de China. Yo creo que en este caso, yo creo que los héroes van a ser la población misma que está sufriendo y que está teniendo contaminados al lado, que está enterrando a sus muertos sin poder darles un oficio o despedirse de ellos, cuando así resulta por el tema de la contaminación tan rápida. Pero de líderes políticos, obviamente, que estará dependiendo de cuál exitosos serán los planes económicos, cuánto bueno será para la economía mundial los rebotes, porque no creo que el rebote de la bolsa de Europa hoy día sea un rebote permanente, ¿no? Yo creo que van a haber varios ciclos, dependiendo. Pero sí creo que la Organización Mundial de la Salud puede ser un líder, y creo que la cooperación internacional. Yo recuerdo que una sola vez le han dado el premio Nobel a un organismo internacional o a algún tratado internacional, que fue a la Organización de las Armas Químicas. Y mire que era la Asociación de las Armas Químicas, que es un contaminante o un precursor peligroso, que puede sacarse de cualquier elemento de la vida cotidiana, diaria, de un tarro de pintura. Uno puede usar un precursor para hacer un arma química. Aquí el tema por eso empecé hablando de la bioemergencia, la emergencia de una biosocial, decía yo. ¿Por qué una emergencia de biosocial? Porque compromete a la población entera y las conductas de las personas son tremendamente importantes. O sea, creo que una rama ciertamente a considerar, de que la biopolítica no solo considerada en el tema como fue concebida, sino que también como una rama de manejo de situaciones, de pandemias, de desafíos sanitarios. Pablo, nos queda muy poco tiempo, pero el manejo que ha hecho Donald Trump de esta crisis, que ha sido muy criticado, ¿puede dividir su base, que hasta ahora se ha mostrado totalmente alineada con su figura, sobre todo en un año electoral? Es una de las preguntas que yo me hago, y creo que en un programa anterior lo comentamos. Yo creo que en lo que se llama el concepto de la libertad del americano, cómo se siente el americano y cómo siente cuál es su rol en el mundo, la sociedad americana, de lo que han hecho siempre en el mundo, en un año electoral esto puede afectarlo. Obviamente que cerrar New York, y cerrar los bares, los restaurantes, cerrar toda la actividad de Nueva York, y vamos para California, y vamos para Miami, y para el otro lado va a pasar lo mismo. Entonces yo creo que ha habido un poco errático en el tema de las oportunidades de la información, y creo que a lo mejor está recogiendo un poco ese malestar, porque ha cambiado un poco el estilo, ¿no? Ha habido sentado en la Oval Office, o si no en su escritorio de su casa seguramente, y no a través del Twitter, exponiendo cuáles son los desafíos que tiene Estados Unidos hoy día. Y mira, hay un elemento ahí a tu pregunta. Cuando anunció el otro día un problema de recortes o de situaciones económicas complicadas, o de cierres de aeropuertos y de fronteras, estaba abriendo la bolsa china en ese momento. Y algunos se preguntan cómo no se tomó en cuenta esto. Por otro lado, el Partido Demócrata, que quiere vencer a Trump, obviamente que está volviendo al establishment. Y los establishment siempre, las normas regulatorias de los establishment siempre atienden a un organismo rector.
Estados Unidos ha sido el rector de la globalización y China ha sido la cultura y el país que ha de alguna manera ha hecho mutar la cultura de la globalización. Y yo creo que ellos dos están enfrentados en términos económicos y ahora están enfrentados en una lucha que no le interesa, yo creo, a la sociedad en general. Porque creo que debemos, la sociedad en general, nosotros los latinoamericanos, lo que estamos viviendo los chilenos, lo que están viviendo los argentinos, mismo hoy día, ¿no? Están, incluso Venezuela, que pidió un préstamo importante, estamos comprometidos a salir adelante, con que la población pueda ejercer su derecho a vivir en paz y a aspirar al desarrollo comunitario. Bien, muy interesante el tema. Nos quedaron algunos puntos ahí pendientes, pero ya vamos a poder profundizar en otras ediciones de este programa. Encantado. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Que esté muy bien. Bueno, y a la vuelta de comerciales vamos a conocer los detalles del primer ensayo en humanos de una